Buenas noches. Ustedes saben que hace 2 años la Cámara de Diputados aprobó una ley, un proyecto de ley sobre extinción de dominio. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado podría, si se aprobara esta ley, podría sacarle a los corruptos los bienes que compraron con plata corrupta. Esto es viviendas, autos, aviones, yachts, todo. Ese proyecto de ley aprobado hace 2 años en la Cámara de Diputados está frenado hace 2 años en el Senado. No se lo trata, no se lo empezó a tratar. Parece que no les gusta cómo es el proyecto que salió de diputados, pero tampoco han empezado a tratar otro. Si bien creo que hace poco el bloque justicialista que preside el senador Pichetto presentó un proyecto distinto de este que aprobó la Cámara de Diputados. De este tema vamos a hablar con Margarita Stolbizer, una de las personas que más ha denunciado la corrupción en la Argentina. También vamos a hablar de este tema con Ricardo Monel Sanz, que no necesita ninguna presentación porque todos los conocemos. A Monel Sanz le voy a hacer 2 preguntas también, además de estas, que tienen que ver con Héctor Timerman, que está enfermo de cáncer, aparentemente terminal, y sin embargo la justicia lo sigue requiriendo. Y también sobre la situación de Menem, que está condenado y los fueros en el Senado lo tienen sentado en el Senado. También voy a hablar con Santiago Kovadrov sobre su mirada del país, sobre la situación actual y sobre las perspectivas. Después de los anuncios. Auspician desde el llano. London Supply Group, 75 años, forjando el futuro de nuestro país. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Si querés tasar, vender, comprar o alquilar, consultá siempre con un corredor inmobiliario matriculado. Es un mensaje del Colegio Profesional Inmobiliario. La nueva credencial PAMI llega a tu casa. Te la enviamos por correo. No tenés que hacer ningún trámite ni pedirla en tu agencia. PAMI. IRSA, líderes en real estate. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En la provincia, 30 guardias de hospitales públicos ya están renovadas y equipadas y seguimos trabajando para terminarlas a todas. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Bien, como les dije, Margarita Stolbizer. Margarita, la primera pregunta que le quiero hacer es ¿por qué cree usted que esta ley de extinción de dominio está tanto tiempo frenada en el Senado? En primer lugar, si usted la considera importante. Y si la considera importante, ¿por qué está frenada en la Cámara de Diputados? Esta ley, que vuelvo a repetir, significa que se le puede sacar a los corruptos los bienes que adquirieron con la corrupción, ¿no? Sí, son bienes adquiridos con la corrupción o también bienes utilizados para cometer actos de corrupción. Recordemos el avión de los Baez llevándose la plata, por ejemplo. Podía ser un avión que lo tenían desde antes, pero se utilizó para sacar plata, ¿no? La ley es una ley imprescindible. Yo creo que es central que nosotros tengamos como parte de una estrategia de política criminal justamente la persecución
sanción del lavado de activos, del lavado de dinero proveniente de la corrupción. La ley está acotada, debería tal vez acotarse más a los delitos de tipo complejo, a los delitos de crimen organizado, sobre todo, fundamentalmente la corrupción, claro, fundamentalmente eso trata de personas también. Ahora, la pregunta sobre por qué se demora tanto, yo creo que a esta altura no tiene ninguna justificación de ninguna manera, y lo que da cuenta esto, me parece, puede ser dos cuestiones. Una, que yo en su momento, habiendo argumentado a favor de la ley en la Cámara de Diputados, hice la advertencia sobre un trámite exprés que había tenido la ley. La ley salió demasiado rápido y en ese momento apareció como que era más una necesidad de producir, de generar un impacto mediático que una verdadera convicción de perseguir los dineros de los delincuentes. Y por eso es que después la dejaron morir. Ahora, nosotros tenemos un sistema bicameral. Ahora, déjeme que le haga una pregunta, porque yo vi algunas objeciones de los senadores, lo cual no explica ni justifica que lo tengan 2 años parada. Exacto. Que dice que lo que pasa con esa ley es que no espera el final del juicio y que a una persona le pueden sacar los bienes y a lo mejor después... No tiene por qué esperarla porque no es una sanción, digamos. A ver, para aclarar esto, es una acción de tipo civil. Si bien quien está a cargo de la acción es el Ministerio Público Fiscal, es una acción civil que tramita separada de lo que es la investigación penal de un delito. Sí tiene que estar la certeza porque lo que se persigue es la actividad ilícita y no a la persona. Es decir, la certeza de que se cometió el delito. De que hay los dineros, los recursos, los bienes son el producto o el instrumento para un hecho de corrupción. ¿Quién tiene que tener la certeza? El Estado. Tiene que haber una declaración por parte del Estado. Ahora, esto es cuando se aplica una condena equivocadamente, que hay muchísimas de inocentes que están en la cárcel. El Estado después tiene que pagar una compensación, una indemnización, se equivoca. Claro, si se hubiera equivocado, pero va a ser extraordinario. Ahora, de todos modos, vuelvo al trámite de la ley. ¿La ley es perfectible? Sí, claro que sí. ¿Es necesario mejorarla? Por supuesto que sí, por esto que decía antes. La ley salió en un trámite express, no había demasiada vocación, me parece, había que generar un impacto y salió demasiado rápido. Sin embargo, nuestro sistema bicameral de revisión lo que le da es a la Cámara que actúa en segundo término la posibilidad constitucional de revisar lo que hizo la primera Cámara. 2 años es tiempo más que suficiente para que hubieran incorporado las mejoras que la ley tenía que tener y obviamente sancionarla. No hace mucho tiempo con la ley de responsabilidad de las personas jurídicas pasó eso. La Cámara de Diputados dio una media sanción, el Senado la revisó y volvió a diputados y se aprobó la ley. Ese es el trámite normal. Hoy ya esto no es así. Ahora, me parece por eso que hay que tener muy en cuenta si lo que hay es una intención real de tener esta estrategia para perseguir los activos de los delincuentes o si en realidad la intención es cajonearlo y que pase así y nunca nadie devuelva nada, porque esto lo que va a permitir es justamente recuperar. Si algo nos escandaliza a los argentinos a esta altura ya no son la cantidad de delitos de corrupción que se cometieron, sino realmente que muchos hasta estando presos podrían un día salir y disfrutar de la fortuna que hicieron por los delitos de corrupción, ¿no? ¿Usted cree que hay alguien, algunos o alguna parte de la corporación política que está tratando de que esto no se trate? Bueno, hoy en el Senado yo creo que no se puede eximir a nadie de la responsabilidad de que esto no se esté tratando. El Senado, recordemos además, creo que lo hemos hablado en otra oportunidad, termina siendo una guarida, lo fue con Menem, lo es con Cristina Fernández, ni siquiera tratan los pedidos de desafuero, no tratan la ley de extinción de dominio. Creo que hay que poner un poco más la mirada sobre la acción del Senado en este momento. No hay ninguna justificación para que esta norma no se trate. Ahora, traigamos esto también al análisis de la realidad actual. Hoy tenemos funcionarios que siguen haciendo negocio con su plata fuera del país, que tienen su dinero puesto en sociedades offshore y beneficiarios de planes sociales que financian ilegalmente las campañas de esos mismos políticos. Algo no está bien en la Argentina. Por eso no se trata simplemente de una ley. La discusión de la Argentina trasciende el tema de una ley.
¿hay voluntad o no realmente de producir una transformación ética, moral, como necesita la Argentina? Este gobierno que llegó con promesas de cambio nos está demostrando todos los días que no cambian nada. El financiamiento ilegal de las campañas electorales que está hoy sobre la mesa nos está demostrando que hacen las mismas cosas que los anteriores, pero más educados, más pulcros. Entonces no hay que perdonar. La Argentina no tiene solución y no tiene salida a sus problemas económicos, sociales, a la pobreza, al narcotráfico, a todas estas cosas, si no resolvemos el tema de la corrupción. Y la corrupción no se resuelve ni con una ley ni pregonando simplemente. Se hace con un compromiso ético muy fuerte de no transgredir las normas. ¿Y cómo debería ser ese compromiso, Margarita? Lo primero que debería haber es una convocatoria para esto. Yo digo siempre que a mí me llama la atención que cuando se hace una convocatoria es para discutir los precios, los salarios, los temas de la agenda económica. No se discute la justicia en la Argentina, no se discute la educación, los temas trascendentes, estructurales, aquellos temas que deberían ser los pilares de la construcción de una nación que pueda mirar hacia el futuro. Esos temas no se discuten. Aquí hay que hacer un gran acuerdo institucional, pero no entre los empresarios y los sindicatos. No, la política primero. Claro, hay que hacerlo con la política, hay que hacerlo con las universidades, con los sectores intelectuales, con organizaciones sociales de distinto tipo. Esto es un compromiso de la Argentina, porque tampoco los políticos solos resuelven la crisis de transparencia, de ética, de integridad que nosotros tenemos, porque somos una sociedad demasiado condescendiente con este tipo de comportamientos. Margarita, déjeme que le haga, ya que le escucho hablar en estos... ¿Extraña la Cámara de Diputados? No extraño. Siempre creo que hay como etapas que uno va terminando. Yo estuve muchos años en la Cámara, creo haber cumplido lo mejor que pude con la tarea que tenía de representación ahí. Y hoy me parece que tengo que hacer otras cosas, estoy más dedicada a formar cuadros juveniles, realmente me preocupa mucho el futuro y quisiera realmente que la generación que nos va a suceder a nosotros en el ejercicio práctico y efectivo de la política llegue con las capacidades que realmente la política y la Argentina necesitan. Trabajo con una ONG con temas de transparencia y de justicia y derechos humanos también, estoy dando charlas en distintas universidades sobre el tema de la corrupción y los derechos humanos. Hay que tener muy en cuenta esto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la ONU, vienen hablando muy fuertemente sobre la necesidad de combinar y entender que la corrupción viola los derechos fundamentales de las personas y hay que reaccionar frente a esta situación. Déjeme que le haga una última pregunta. ¿Va a preservar en la alianza con Sergio Massa? Porque lo veo a Massa muy vinculado a la interna del Partido Socialista, por lo menos lo mencionan, él no habla. Sí, no, él no está, yo comparto con él en general la visión de la Argentina y la necesidad, que esto es lo que siempre yo hablo, ¿no? Entre las muchas cosas que quienes están hoy en el gobierno no cumplieron, porque nos prometieron unir a la Argentina, terminar con la pobreza, con el narcotráfico, y también alejarnos definitivamente de los Kirchner, sacarnos a los Kirchner de encima, no cumplieron ni con esa parte siquiera. Y a mí me desespera mucho que la alternativa frente a los errores y a las malas políticas del gobierno sea volver al pasado. Yo pertenezco a la mayoría de los argentinos que no quiere volver al pasado ni a Cristina Fernández y que no admito sinceramente que una persona probadamente involucrada en tanta cantidad de episodios de corrupción, enriquecida ella y sus familiares y sus amigos, pueda ser una opción alternativa para la Argentina. Entonces lo que hago es tratar de construir esa nueva alternativa, una alternativa progresista, ética por sobre todas las cosas, que es lo que la Argentina necesita. Y no lo hago desde la idea de excluir, porque además la Argentina tiene historia como la tenemos todos nosotros. Venimos del radicalismo, venimos del peronismo. El gobierno de Macri tiene radicales y peronistas y así se puede construir algo nuevo, no es prescindiendo de nadie. No soy de los que creen ni que el peronismo es el responsable de todos los males, ni que sea la solución de todos los problemas, ¿no? Pero me parece que hay que construir algo que sea realmente amplio, pero que tenga por sobre todas las cosas esa visión que pone a la igualdad como horizonte y a la decencia como comportamiento. Le agradezco mucho, Margarita. Muchas gracias. Una pausa. Auspician desde el llano
es naturaleza y cultura. Es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Sentí Tucumán. Somos tu destino. ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas. Energía humana al servicio del cliente. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre, nuevas experiencias. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires, Provincia. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Mejora tu barrio, mejora tu vida. Bien, como les dije, estoy con Ricardo Moner Sanz. Hay varias preguntas que le quiero. Para darle cierta continuidad al tema, ¿cuál es tu opinión sobre esta ley de extinción del dominio? extinción de dominio que viene a ser sacarle a los corruptos los bienes que adquirieron con la corrupción? Y que está demorada hace 2 meses, hace 2 años, perdón. Curiosamente demorada. Curiosamente demorada. Es decir, va mi crítica total, porque no hay ninguna razón para que no cese la presunción de inocencia a partir, por ejemplo, de un auto de procesamiento respecto de alguien que ha cometido un delito de importancia. Entonces, hecho eso, rápidamente el Estado puede tomar no solo la decisión de extinción del dominio, sino la garantía de que si al final es culpable, o si al final no es culpable, el Estado indemnice por el supuesto error cometido. Pero dada la cantidad de cosas que estamos viendo, escuchando, leyendo... Los errores van a ser muy excepcionales. Digamos. Por cierto, pero escuché esa objeción. Yo estoy más de su lado en el sentido de que creo que no va a haber pataleo, pero si lo hubiere, porque es una traslación del derecho de propiedad, entonces el Estado en sí mismo tiene que dictar alguna norma suplementaria, complementaria, que le permita, no en largos pleitos a fulano de tal inocente, recuperar aquello que perdió por un error judicial, llamémosle así. El tema, me preocupa el tema, 2 temas. Uno, el tema Timerman, que lo hemos visto en los últimos días, en una declaración que trató de hacer y no pudo hacer ante el Tribunal Oral. Tenemos 30 segundos, lo vamos a ver. Ah, qué bueno. Marcos Timerman. Su edad. 64 años. Su estado civil. Casado. Su profesión. Bueno, en este momento no ejerzo ninguna. Fui periodista y diplomático. Justo pasó un avión por aquí, le pido disculpas. ¿Nos puede repetir esto último? Sí, yo no ejerzo una profesión, estoy enfermo, pero
He sido periodista y diplomático. Bien. Sí, vamos a solucionarlo. De todas maneras dijo que ha sido diplomático, mencionó periodista y diplomático. Tiene razón. Por favor. Bien, esta fue la declaración que se pudo hacer y no se pudo hacer mucho más. Se estaba declarando ante un tribunal oral. Pidió anticipadamente, ¿no? Pidió anticipadamente porque se encontraba bien, pero está en esta situación y tengo la información de que tiene, bueno, él lo dijo, que tiene un cáncer y que su situación es terminal. Yo digo, ¿se debe seguir juzgando a personas en esta situación ya? Pues yo me acuerdo que a Di Tella lo declararon inimputable, por ejemplo. Es cierto, pero creo que no hay dictamen. En el caso de Di Tella, creo que hubo una actuación médica profunda que llegó a la concepción de la inimputabilidad. Moraleja, me parece que aquí nadie lo pidió. Quizá el fiscal debería estar solicitándolo, porque más allá de mi repudio a la actuación de él... Pero por supuesto, lo que además lo que se está juzgando es el tratado con Irán, que todos tenemos. Yo he tenido una posición muy dura en contra del tratado con Irán. Lo hemos tenido acá en varias oportunidades. Esto digamos, no lo exime de ninguna de sus... Pero digo, una persona que está también en esa situación, me parece que seguir juzgándola ya es... Sí, ya transforma al Estado como un torturador. De paso, la vergüenza de empezar a las 9:30 y no poder empezar a la mañana porque se habían olvidado los micrófonos. Claro. El aparataje judicial. Pero eso es culpa de la justicia. Sí, pero hay que decir todo. Entonces, ¿cómo es que en un acto de esta trascendencia, por un lado, se produzcan este tipo de cosas? Estoy de acuerdo, Joaquín Morales Solá. Ahora, también es cierto que con una claridad meridiana, él dijo que operó bajo la orden y el criterio de la presidenta Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, ahí agrava esto mucho la situación para el juicio oral y público, ¿no? El otro caso es el caso Menem, del cual eres autor de la primera denuncia que se hizo judicial por el contrabando de armas en el año 94. 95. 95, es decir, estamos hablando 23 años atrás. Sí. Tuvo algunos sobreseimientos, tuvo condenas, pasó por la Corte Suprema ya. ¿Qué pasa? Y sigue sentado con los fueros. ¿Qué es lo que pasa? Y levantó la bandera del Senado. Claro, porque debe ser el senador de más edad. Exactamente. Y está también imputado en otra causa que yo también inicié, la de sobresueldos, es decir, la de cobrar dinero por izquierda los funcionarios públicos. Sin recibos. Sí. ¿Qué pasa? Yo creo gravemente que acá hay una responsabilidad del aparataje del Poder Judicial, porque hay una condena, pero no está lo que se llama la doble condena firme. Entonces, no se lo desafora y se lo mantiene, entre tanto, en su cargo de senador nacional. Es una de las vergüenzas internacionales más grandes, Morales Solá. ¿Por qué internacional? Porque bueno, por el contrabando de armas, Ecuador. Por el contrabando claro. de armas y porque se nos pregunta telefónicamente, así al modo de algún periodista inquieto de Francia, de España y demás, ¿qué es lo que pasa con el primer presidente argentino civil que quedó inclusive un rato preso en la quinta de Gostañán, creo, ¿no? Cuando andaba en amoríos con Boloco. Entonces, me parece que la transfiguración, y además uno le habla a las jóvenes generaciones, y las jóvenes generaciones no tienen la menor idea de qué es lo que pasó en su momento. Como si la noticia antigua de una gran corrupción no fuera noticia. Y entonces el Poder Judicial, que se nos enseñaba en la facultad que en sus sentencias hacía docencia, aquí va a ser muy poca, si alguna vez se digna la Cámara de Casación Penal. ¿Alguien lo está protegiendo a Menem? Yo tengo una información
no demostrable. ¿Puedo decirle en altavoz? Sí, cómo no. El gobierno no le tiene simpatía al caso. Que quede el precedente de que un presidente o expresidente o expresidenta puedan ser juzgados terminado el mandato es un precedente incómodo para cierto sector del gobierno argentino. Entonces, nadie dice nada. Algún periodista muy bien informado, de nombre Joaquín, dijo que la Corte iba a sacar alguna decisión apenas viniera el doble conforme. Eso era a fin del año pasado y estamos transitando pronto a agosto. Entonces, yo creo que hay una clara intencionalidad de no menear el asunto, de hacerlo desaparecer. Celebro muchísimo, Joaquín, que este tema se pueda tratar en altavoz, porque parece que uno es un obseso, pero la corrupción no mide tiempo. Lo que sí mido es que hay corrupción del aparato judicial cuando el aparato judicial en tiempos propios no da su respuesta definitiva. Te agradezco muchísimo. Al contrario. Una pausa. Bien, antes de estar con Santiago Kopadrov, que ya está en el estudio, voy a hablar con mi amiga Carolina Amoroso. ¿Tenemos alguna novedad en América Latina? Sí, novedades que realmente entristecen con escenas que lamentablemente hemos visto en otros países, ¿no? Novedades que Eso tienen te iba a decir, parecía que era solamente Venezuela, ¿no? Parecen imágenes de Venezuela y hay muchos otros paralelismos, además de las imágenes, con la situación que vive Nicaragua. Hace algunos días nada más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportaba que se produjeron 264 muertes producto de la violencia política en Nicaragua. Y digo hace unos días porque ya hay que hablar de más de 270 y algunos organismos de derechos humanos de Nicaragua hablan de hasta 350 personas muertas por la brutal represión a la ola de protestas que comenzó en abril, ¿no? Tiene cosas muy parecidas a Venezuela, ¿no? Muy parecidas. Mira, Joaquín, ahora justamente te voy a puntualizar. Voy a hacer una breve línea de tiempo, ¿no? De cómo empezó esto. El 16 de abril se anuncia una reforma en el sistema de seguridad social. Reforma que implicaba que pagarían más empleadores y trabajadores, ¿no? Y además una reducción en las pensiones. Una reducción pequeña, pero que sobre pensiones y jubilaciones que eran muy escasas, generó obviamente un repudio generalizado y comenzaron las protestas el 18 de abril. Hay que decir, tuvieron un rol clave los movimientos estudiantiles, que todavía lo tienen. La respuesta del gobierno de Daniel Ortega fue una brutal represión, pero no solo de la mano de sus fuerzas de seguridad, y aquí el paralelismo con Venezuela, sino también de la mano de grupos paramilitares. Recuerda mucho a los famosos colectivos, ¿no? Colectivos, sí, paramilitares también de Venezuela. Los colectivos chavistas, ¿no? Bueno. Creo que lo que, a ver, te hago una pregunta. Creo que lo que Ortega no tiene y que sí tiene Maduro son las Fuerzas Armadas. ¿Esto es así? Bueno, eso hay que verlo, ¿no? Hay posiciones diferentes. Hoy justamente hablaba con representantes de distintas organizaciones de derechos humanos y dicen, Ortega, aunque llame al diálogo, aunque quiera montar como la pantomima o la escenificación del diálogo, parece que Ortega no se repliega para nada. Ahora, hay que decir algo. Fíjate vos, Joaquín, que en la última elección, Ortega va a elecciones, justamente, elecciones que además fueron sumamente cuestionadas, otro paralelismo con la Venezuela de Nicolás Maduro, va a elecciones
con su compañera de fórmula, que es Rosario Murillo, que es también su compañera de vida. Entonces uno puede pensar si esto no es el síntoma de un presidente, digamos, que solamente de un líder confía en su familia. En decadencia, ¿no? Que cada vez puede confiar en menos personas, ¿no? Abonando un poco la teoría de lo que decís vos, de que cada vez se queda hacia adentro y hacia afuera más aislado. Hay que decirlo, con el apoyo fiel del propio Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, este fin de semana te contaba justamente que los números, lamentablemente, de muertes y de detenciones ilegales desde el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos hablan de 1.800 detenciones ilegales, digamos, ilegales porque no fueron sometidos a un proceso judicial correspondiente, y de 8 desaparecidos activos, le llaman desaparecidos activos a los que actualmente se desconoce su paradero, pero ha habido más de 120. Pero no se sabe si están muertos, si están vivos, no se sabe están absolutamente presos. nada, y ha habido a lo largo de estos meses de protesta más de 120 personas en esa situación, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Yo digamos, para ser prudentes, hablamos de más de 260 muertos, pero de verdad todos los organismos de derechos humanos están hablando ahora de cerca de 300 personas, e incluso hay quienes se animan a decir que son ya más de 350 los muertos y el saldo de esta represión brutal. Hay que decirlo que también en estas protestas, así como te hablaba de los estudiantes en un rol clave, ha tenido un rol clave también la Iglesia Católica, que actúa como mediadora entre el gobierno y esta alianza por la justicia y la democracia. La iglesia, ¿no? Y también han sufrido ataques. De hecho, bueno, uno de los ataques y de los ataques de este último fin de semana, ¿no es cierto?, fue uno a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y otro a una iglesia donde se refugiaban algunos estudiantes. De hecho, justamente rescaté un tuit del obispo auxiliar de Managua, no sé si lo tenemos, donde reportaba por las redes sociales, Silvio porque José Báez. también hay que decir otra cosa, Ortega también se encargó de cooptar los medios justamente para que el relato sea unificado y para que estas cosas no se reportaran públicamente, pero bueno, así que lo hizo a través de las redes sociales este obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, que justamente reportaba que había muerto un joven en un ataque a la parroquia Divina Misericordia. Una sola cosita más, Carolina. Ahora, se da la casualidad que están los estudiantes en contra, pero también los empresarios en contra, ¿no? También, justamente. Bueno, casualidad no es, pero se da la coincidencia. Se da la coincidencia de que son sectores muy disímiles y también los campesinos. Hay que decir que la ola de protestas alcanzó de verdad a todos los sectores de la sociedad en Nicaragua. Justamente lo que me decían es, hoy un Salvador Marenco, que es un abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, conversábamos hoy y me decía, fíjate Carolina, que el 22 de abril Ortega da marcha atrás, ya había 70 muertos producto de la brutal represión, da marcha atrás con la reforma, pero sin embargo las protestas escalan y escalan y escalan en su intensidad. Y es porque quizás la gente estaba esperando la oportunidad para salir a la calle para decirle basta en realidad a los abusos de poder del clan Ortega. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Yo sigo directamente con Santiago Kovadlov, que acaba de publicar un libro seguramente muy interesante. No lo leí porque me llegó hoy a mis manos. Se llama Locos de Dios. Así es. Supongo que deben ser algunas reflexiones sobre lo que está pasando con las religiones en el mundo, ¿no? En parte, primordialmente el título significa esto. En hebreo se llamó Locos de Dios a los profetas que irrumpían en su comunidad, en los reinos de Judá y de Israel, a exigirle a los políticos que reconciliaran a la ética con el ejercicio del poder. Y se los llamaba Locos de Dios porque esta demanda no estaba autorizada por ningún consenso colectivo, ellos no tenían una representación formal, eran hombres que venían a recordar una deuda contraída con la alianza, y era la deuda de reconciliar a la ética con la política, que rigiera la ley donde imperaba solamente el poder. Este mensaje se proyecta a lo largo de la historia. El libro termina con Mandela, atraviesa la figura de Camus, comienza con Pablo, con Jesús, con el bufón medieval, con Maquiavelo, y lo que trato de mostrar es que ese espíritu de demanda de reconciliación tiene dos características: perdura en el tiempo y nunca cree que esa reconciliación será plena, sino que es indispensable.
Santiago, es un placer escucharte hablar de estas cosas y me quedaría, pero quiero ya que estás acá, que hablemos de algunas cositas internas de nuestro país. Veo dramatismo en muchos sectores cuando ven la situación del país. ¿Vos lo mirás así? No, yo creo que se abusa de cierto facilismo interpretativo que prefiere optar por esquemas de interpretación sin matices. Complejidades hay. El gobierno tiene contradicciones, pero quien solo privilegia una visión unilateral y un diagnóstico terminal ha optado por no reflexionar sobre lo complejo. El país está atravesando una situación que, además de ser verdaderamente dramática en muchos aspectos, es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque es una tentativa de transitar del populismo a la república con escasos recursos culturales para lograrlo por parte de la dirigencia política y no solo de la ciudadanía. Hay en nuestra sociedad una fuerte propensión a darle 10 minutos a la posibilidad de cambiar. Si a los 10 minutos el cambio no se produjo, decimos, ¿pero qué pasa? Ahora, la complejidad del tema exige perseverancia, sentido del matiz, capacidad de discusión, un esfuerzo muy grande para tratar de entender de qué queremos salir. Y el gobierno, si cometió un error, fue hacerse cómplice en un comienzo de la subestimación de la gravedad de la situación, optando por un triunfalismo que a la larga fue en su contra. ¿Ese te parece el error más grande que cometió el gobierno? Sí, metodológicamente, porque me hace pensar en qué, Joaquín. Me lleva a esta pregunta. ¿Qué temía el gobierno como para, después de haber ganado, no haber confiado en que se lo votó o se lo apoyó para pedirle un sinceramiento? Si estábamos dispuestos a lograr que la ley subordine el poder, ¿por qué no se dijo todo lo que había que decir? Y mi conclusión no es buena. Se dijo lo que se dijo porque se temió la verdad. Después se fue aprendiendo que la verdad es ineludible porque aparece a través de los conflictos de la sociedad. Decime, ¿vos crees que hay un sector de gente que lo votó a Macri, hablando de esto, de por qué lo votó, que lo votó a Macri, pero que ahora está enojada con Macri? Sí, es la impaciencia de la novia porque él no llega. Bueno, vamos despacio. El tema exige paciencia. ¿Crees que llegará el novio? Sí, el novio va a llegar, pero con una condición fundamental. Y es que la novia y todas sus amigas y amigos participen en el intento de hacer que la vida sea más feliz. No se puede pedirle a un gobierno que haga procesos milagrosos. Mira, si hay un desafío fantástico hoy en la Argentina, y por eso los análisis simplistas son poco convincentes, es el desafío de aprender a reconciliar la profundidad del esfuerzo con la perseverancia en el tiempo en un país que ingresa siempre a las situaciones históricas con un afán de redención inmediata. Entonces hay que aprender a esperar activamente. Hay que aprender a entender que este gobierno también está aprendiendo y que hay una transparencia en sus conflictos que en el pasado no tuvimos. Hay quienes piden sobre la situación económica, quienes le pidieron y le piden, y los que le pidieron le reprochan que no lo hizo, un ajuste más severo de los gastos del Estado. Yo lo que te quería preguntar es, vos viendo esto desde la intelectualidad, no la economía, ¿crees que el presidente tenía margen para hacer un ajuste más severo que el que hizo? Estoy convencido de que no lo tenía. Creo que no lo tenía. Creo que si hubiera procedido así, hubiera profundizado el descontrol de la situación. Él tiene la idea, creo yo, de que este es un país convaleciente, cuya cura no puede ser tampoco precipitada. Entonces el gradualismo, porque él adoptó con todos sus conflictos, fue una tentativa de mostrar que el paso a paso puede llevar a una mejor comprensión del conflicto, mientras que las medidas de ajuste inmediato hubieran profundizado la desorientación de la gente por la doble falta de recursos económicos, por un lado, y sociales, y por otro lado, culturales. Nosotros no sabemos lo que es convivir en democracia. Tenemos que aprenderlo. Tenemos un parlamento que está aprendiendo a dialogar
conflictos como los que se plantean por la ley de la liberación del aborto, están evidenciando por sobre todo la necesidad de aprender a pensar, actividad totalmente infrecuente. La dirigencia política no está habituada a exponer ideas y que se le exija que lo haga es saludable. Dentro de un año dentro de un año van a ser las primeras elecciones del proceso, en realidad creo que es el 8 de agosto, pero estamos casi a un año de que empiece el proceso electoral que va a terminar con la elección o la reelección del presidente. ¿A vos te parece, porque veo que empieza a hablarse de eso, de la elección presidencial, ¿a vos te parece que es demasiado pronto para eso? Yo creo que es un síntoma más de la impaciencia argentina, porque la mejor discusión que podríamos tener en este momento es la que fortalezca el sistema en la actualidad a través de la interdependencia política entre los sectores que protagonizan el poder. Creo que el mejor indicio que se le puede dar a una sociedad como la nuestra es que hay diálogo, no que seremos venturosos. Creo que el diálogo, dar indicios de que se puede dialogar con el adversario, que hemos hecho un esfuerzo para que la grieta no se profundice en términos de incompatibilidad entre sectores. Allí es donde para mí descansaría el pensamiento político. Si empezamos a hablar de elecciones, volvemos a la disyuntiva pobre de triunfos y derrotas. Ya no fue mal en el Mundial, aprendamos. Santiago, ¿vos crees que puede, digamos que la crisis esta última, la economía y los meses que se vienen seguramente, que van a ser difíciles en la economía, han puesto definitivamente en riesgo la reelección de Macri? No, yo creo que no. No, yo creo que no la han puesto en riesgo. Creo que se empieza a advertir, incluso a través de la actitud del gobierno, que el gobierno tiene idea de lo complejo que es para él sostener este proceso en el marco de un sistema democrático. Entonces, a mí me parece que la gente no tiene capacidad de orientarse hacia otra dirección, porque no encuentra otro espacio alternativo. Eso es peligroso, no es para celebrarlo. ¿Qué es lo que yo desearía? Que el presidente afiance su fortaleza y su capacidad de conducción en el marco de un sistema que también crezca con él. Porque si no, las luchas son muy polarizadas y además de poco interesantes, hablan de una dificultad muy grande para fortalecer el sistema republicano. Alguna vez yo te leía a vos diciendo que si no hay partidos políticos no hay democracia. Me parece que es bueno recordarlo. Pero hablando de eso, ¿cómo ves al peronismo, que es el otro gran actor de la política, ¿no? ¿Lo ves, porque escucho hablar mucho de renovación en el peronismo, ¿lo ves renovándose? Lo veo figuras más que tendencias de partido, veo mucho más a figuras aisladas que a conductas partidarias. Tengo la impresión de que un hombre como Pichetto está en este momento en una posición central dentro del peronismo, pero demasiado aislada. Yo no escucho que él esté representando una posición partidaria, sino convocando en todo caso a que esa posición se constituya. El peronismo está enfrentado a un desafío tan grande como el que enfrenta Macri, aprender a ser un partido. No sé si es un partido, pero si no lo aprende, el sistema pierde también. ¿De Massa tenés alguna opinión? De Massa tengo una opinión confusa. Él contribuye a mi confusión. Yo no tengo la impresión de que el suyo sea un discurso que no corra atrás de la coyuntura. Me gustaría verlo más instalado en una posición sostenida en el tiempo a través de una convicción. A veces temo que sea un poco oportunista. No porque no tenga ideas, sino porque las instrumenta con un sentido de la ocasión. Te agradezco mucho, Santiago. Gracias a vos. Una pausa. Bien,
temas de la justicia que se dijeron en el programa que me gustaría profundizar un poco, ¿no? Uno es el que tratamos al principio, extinción de dominio de los bienes robados. Hace 2 años, como dije al principio y se repitió acá, hace 2 años la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que puede ser malo. Yo me acuerdo que lo aprobó inmediatamente después de que José López empezó a revolear revoleó los bolsos con dólares ahí en un convento. En ese momento, claro, toda la conmoción social ante esa exhibición casi obscena de dinero y de dinero robado, en el acto la Cámara de Diputados aprobó este proyecto por el cual el Estado está autorizado, obviamente, con la aprobación primero de la justicia, de incautar los bienes robados, aun cuando no termine el juicio penal. Esto es porque se tomaría esos bienes como garantía de lo que se robaron para usarlo después en otras obras, o porque si resulta inocente la persona, lo cual yo le decía a Ricardo Monerzán recién y lo vuelvo a repetir, me parece que no va a suceder en la mayoría de los casos, si fuera inocente se le devuelve el dinero como cualquier, digamos, garantía. Y de paso se le impide a estas personas que después de cumplir ciertos años de condena sea posible el uso de ese dinero o de esos bienes y dinero que se robó de las arcas públicas, de las arcas que son de todos. A mí me parece que la demora del Senado es injustificable. Creo que algunas voces que yo oí del Senado sobre este tema me parecieron razonables, en el sentido de poner, digamos, más condiciones a la incautación de bienes, para que no sea solamente el primer fiscal que firme una incautación de bienes y ya está. Pero sí creo que ha pasado mucho tiempo como para que esa ley se reforme, vuelva a diputados para que la apruebe, a las reformas del Senado. Creo que ya urge tanto esto que cualquier reforma del Senado debería estar negociándose permanentemente con diputados para que cuando vaya a diputados no tenga que haber ahí otra reforma y mandarla otra vez al Senado. Esto urge, es urgente que esta ley de extinción de dominio de las cosas robadas por la corrupción vuelvan al Estado, que es de donde la sacaron de una manera u otra. El otro caso es el de Héctor Timerman. A ver, yo quiero recordar que en el tema del memorándum con Irán fui muy crítico, sigo siendo crítico, creo que ese memorándum no se debió firmar nunca. Creo que fue una regresión para el país, creo que fue una cesión de soberanía judicial argentina. Esto desde el punto de vista de lo político. Ahora, si esto fue un delito o no, bueno, para eso se está juzgando en los tribunales en un juicio oral. Ahora, es evidente que el ex canciller Timerman, y yo nunca tuve en los últimos tiempos ninguna relación cercana, ni mucho menos, sí lo conocí en su época de periodista, no en su época de ministro de Relaciones Exteriores y de diplomático. Creo que está, digamos, padeciendo una enfermedad muy grave, cáncer. Según él mismo dijo, es un cáncer en estado muy avanzado, casi en una fase terminal. Entonces, me parece que esto de que la justicia siga sometiéndolos a interrogatorio. Fíjense que antes de que hemos visto, ese momento donde está en su casa, de todos modos está mejor que la vez anterior, está en su casa y está tratando de responderle a un tribunal oral por videoconferencia y no se escucha, no se habla y él está muy mal. Pero antes de eso hubo una citación a él a tribunales donde fue y se desmayó delante del juez y lo sacaron en una ambulancia. Digo, ¿hasta cuándo una persona en un Estado de Derecho, y no importa si nos cae simpática o antipática, puede ser juzgada a pesar del estado de salud que tiene? ¿Hasta cuándo? No tengo amistad con Héctor Timerman, no soy crítico del memorándum con Irán, muy crítico del memorándum con Irán. He sido solidario con la familia de Nisman, del fiscal Nisman, que denunció ese memorándum
pero hay un límite que la justicia en un Estado de Derecho tiene que tener frente a una persona en esas condiciones. En esas condiciones. Bien, antes de irme, quiero decirles que no se vayan, pedirles que no se vayan, porque ahora, a las 23, empieza un programa especial de TN. Se cumplen 10 años de la resolución 125, de esa noche, larga noche, en la que el entonces vicepresidente Julio Cobos desempató por el rechazo de la resolución 125 y que cambió fundamentalmente el gobierno de los Kirchner, la relación de él con un sector importante de la sociedad, cambió la política, cambió la sociedad, cambió la economía. No se vayan, quédense a ver ese informe porque forma parte de una historia reciente y crucial del país. Chau, hasta lunes.